a Ezequiel capítulo 37. Voy leyendo de uno en uno. Hacemos algunas pausas, hacemos un comentario y continuamos. Dice el versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Uno de los capítulos o episodios del libro de Ezequiel más conocido es el 37. A lo mejor, si eres cristiano, ya deberías de conocer lo que sucedió en este capítulo. No es la primera vez que la mano de Jehová toma a Ezequiel. En Ezequiel 1.3 vimos esto, en Ezequiel 3.14 también, Ezequiel 8.3, Ezequiel 8.24. Ezequiel ya ha experimentado el poder de Dios en otras ocasiones. Hay una frase que dice el versículo 1: y me llevó en el espíritu de Jehová. Hermanos, qué hermoso sería que el Espíritu del Señor guiara siempre nuestra vida con su Espíritu Santo. El problema es que nosotros no le damos el lugar que Él merece. No dejamos que Él gobierne nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo nos habla de la vida nueva en Cristo, nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención. Y una pregunta que te quisiera hacer: ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Y la respuesta es muy sencilla: el día que nacemos de nuevo. Regresando a Ezequiel 37, nos dice que el Espíritu Santo de Jehová lo llevó y lo puso en medio de un valle. Ahora mira que no era cualquier valle. Este valle se le conoce como el Valle de la Muerte. Deberíamos de recordar a nuestro Señor también en Lucas 41, cuando fue Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ezequiel también fue llevado por el Espíritu de Jehová a presenciar lo que muchos han concluido lo que fue una visión. Veamos el versículo 2, dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Nos imaginemos a Ezequiel recorrer todo el valle y ver todo el valle cubierto de huesos secos. Hay dos observaciones en el versículo 2 importantísimas: huesos y huesos secos. Estas dos observaciones nos permiten, por lo menos nos lleva a la conclusión de que estos huesos algún día tuvieron vida. También nos revela que ya tienen mucho tiempo abandonado. El valle sirvió como una fosa común donde los cuerpos fueron depositados sin tener una digna sepultura. Esto se traduce en vergüenza o aprobio. Hermanos, las esperanzas que estos huesos volvieran a la vida son absolutamente imposibles. Y digo imposibles a la vista del hombre. Hasta aquí nos detalla el 1 y el 2 cómo Ezequiel fue tomado por la mano de Dios, llevado en el Espíritu de Jehová y llevarlo ante este valle de huesos secos. Versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. La pregunta: ¿vivirán estos huesos? Ya analizamos o ya dijimos de que Ezequiel ya pasó por todo el valle, vio lo que ahí estaba pasando. Ezequiel, es como si el Señor le preguntara: Ezequiel, ¿ya recorriste el valle? ¿Ya viste que son huesos secos en gran manera o que hay mucho? Y ya tienen mucho tiempo. Y esta pregunta yo la traduje de la siguiente manera: Ezequiel, ¿crees que vuelvan estas personas a vivir? Esa es una pregunta de fuego para Ezequiel. Pero su respuesta fue magistral. Ezequiel no le respondió humanamente. Ezequiel en su respuesta descansó. Y descansó en aquel que lo sabe todo. Y como Dios lo sabe todo, también lo hace todo. Y como Él lo hace todo, no hay imposible para Dios. En 1 Samuel 2:4, Ana, la mamá de Samuel, entona un cántico y reconoció la soberanía de Dios en todas las cosas, aún en la vida y la muerte. Ana cantó la siguiente frase: Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Leemos lo que dijo Jesús del Padre Celestial, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto es impresionante y
Y es un texto que nos revela cuánto poder tiene el Hijo. Lo tiene así como el Padre lo tiene. El Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Nosotros podemos confiar en la promesa de Dios, que si morimos, Dios prometió volvernos a la vida por medio de la resurrección. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Estas son promesas que el cristiano recibe como hijo de Dios, en las cuales podemos descansar. Pasamos al versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Bueno, a nuestra vista, a nuestra opinión, lo que se le ordena a Ezequiel parece una locura, pero vemos la obediencia de Ezequiel, la confianza en que Dios todo lo sabe, y cuando profetiza lo hace con la autoridad y les ordena y manda, oíd palabra de Jehová. A nuestra opinión, parece que esto es una locura, pero para Ezequiel fue lo que Dios ordenó, y Ezequiel fue obediente. ¿Y qué importa que los demás crean que hablarle a huesos secos sea una locura? Ezequiel busca primeramente obedecer a Dios antes que sus dudas y prejuicios lo invadan. Pero ¿qué dicen del Evangelio? Del Evangelio dicen muchos es para locos, para retrógradas, para gente ignorante, para fanáticos. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. No importa, hermanos, a quién le prediquemos, no importa si se ríen, no importa si se burlan, no importa si nos tachan de locos o de mente cerrada, nosotros tenemos que obedecer a aquel que nos ha llamado de tinieblas a luz admirable. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Nos aseguramos que cuando hablemos el mensaje de Jesucristo nuestro Señor, lo hagamos de parte de Jehová, porque solo la palabra de Dios tiene el poder para dar vida. Ya en el principio, en Génesis, Dios se encargó de diseñar al hombre de la nada. Bastó su palabra para hacer la materia prima. Nuevamente Jesús nos muestra el poder vivificador que tiene su palabra. El Señor está restaurando a la vida algo que antes tenía vida. Y miremos qué va a hacer en el verso 1, es impresionante. Porque la condición de huesos secos era la misma condición en la que estaba ya el pueblo de Israel. Dios va a utilizar esta analogía de los huesos secos para hacer una comparación en el verso 11. A los nacidos de nuevo, hermanos, a los nacidos de nuevo, Efesios nos dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Efesios 2:5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Al igual que el pueblo de Israel, no teníamos la esperanza alguna de una resurrección. No teníamos la esperanza alguna, hermanos, de volver a la vida. Así se encontraba la nación de Israel, no tenía esperanza de una resurrección, de volver a la vida. El poder del pecado por mucho tiempo los tuvo en esa situación de cautiverio, los tenía atados, condenados a un terrible final. Y en la misma situación nos encontrábamos nosotros, condenados a un terrible final, pero ahora eterno. Pero apareció ese bendito, glorioso, magnífico, excelente Señor, vestido de majestad y gloria, y su obra redentora en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Hermanos, ya nuestro juicio ha sido efectuado cuando depositamos en Cristo Jesús toda la esperanza de vida. Querido amigo, querido hermano, querida amiga, querida hermana, tal vez parezca una locura, pero Dios en Jesucristo promete vida eterna.
Dios puede volver de la muerte a todo aquel que crea en Jesucristo, su único Hijo. Vayamos al versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y saberéis que yo soy Jehová. En la promesa de restauración a la casa de Israel, Dios anticipó en el capítulo 36, 27, que Él pondría dentro de ellos su espíritu. En el verso 5 del 37, ya nos dijo que su espíritu entraría en esos huesos para darles vida. Nos comienza a describir los detalles y es sorprendente cómo la palabra de Dios basta para la restauración de las personas. Hasta ahí el versículo 6 es las indicaciones que Ezequiel ha recibido por parte de Dios, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y a quiénes le va a predicar. Versículo 7, la palabra profeticé, es que ya lo hizo, ya es pasado. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aunque Ezequiel estaba profetizando en el momento, no se perdió detalles de lo que ocurría mientras él hablaba. Físicamente Ezequiel no hubiera soportado estar delante de este evento, por el ruido, por el temblor, por el estruendo que estaba pasando en ese momento. Mi opinión es que en el versículo 1 tiene mucho que ver con este versículo. Se necesita andar en el Espíritu para soportar tales detalles que el Espíritu Santo de Dios hace al transformar cuerpos muertos. Versículo 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel presenció cómo los cuerpos se ensamblaban perfectamente, cómo la carne cubrió los huesos, cómo la piel cubrió la carne, cada hueso en el lugar correspondiente. Lo interesante aquí es que al ver tantos huesos, montones de huesos, muchos huesos, no se ensamblaron equivocadamente, o sea, no quedaron dos piernas izquierdas en un lado, en un cuerpo, o dos manos derechas en un cuerpo. No, cuando el Señor restaura las cosas, las hace perfectamente. Ese es el poder de nuestro Dios. No hubo ahí ningún error en el ensamblar todas estas cosas, pero había un detalle, dice el versículo 8, que no había espíritu en ellos. Yo me quedo sorprendido cuando estaba leyendo este capítulo, porque muchas veces decimos, el Señor lo puede hacer, pero a veces no nos fijamos en aquellos detalles que son tan grandes. A lo mejor para nosotros, cuando hemos visto algo, un milagro de Dios, a lo mejor no sea tan grande, pero lo que está describiendo aquí Ezequiel es algo grandísimo, asombroso, maravilloso, como estos cuerpos no tuvieron error al ensamblarse, como aquellos huesos volvieron a estar otra vez unidos, y no solamente eso, sino que unidos y cubiertos de piel y de carne, y solo faltaba una cosa, el espíritu en ellos. Versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Hasta el versículo 8 tenemos cuerpos formados, ensamblados, pero inertes. Se necesita el aliento para que estos cuerpos inertes tengan movimiento. Vimos en Génesis que Adán, al momento de ser transformado, se necesitaba también este aliento de vida, en Génesis 2:7. La palabra profetizar, que se utiliza aquí en el versículo 9, equivale a una oración de súplica, y la palabra profetizar que leímos en el versículo 7 también se traduce como una predicación. O sea, en otras palabras, Ezequiel le predicó a huesos secos. Y en el 9 ahora se le dice, profetiza al espíritu. Entonces esto equivale a una oración de súplica. Primero vimos a Ezequiel profetizar o predicar a los huesos. Segundo, vimos a Ezequiel profetizar o orar al Espíritu, para culminar el trabajo que comenzó la predicación. Hermanos, se necesita que la predicación de la palabra de Dios sea acompañada de oraciones.
Las oraciones traen resultados a la predicación de la palabra del Señor. Una pregunta que tengo aquí: ¿qué significa ven de los cuatro vientos? Yo concluí que se trata de la presencia del Espíritu Santo de Dios que recorre la faz de la tierra. Lo mismo que en Génesis se nos dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra. Versículo 10. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel se mostró fiel al mandato de Dios. Parece que estos que fueron huesos secos fueran más obedientes a la voz de la palabra de Dios que la casa de Israel. Hermanos, ¿qué necesitamos para nuestras iglesias que se encuentran en un estado de decadencia? Bueno, necesitamos que la palabra de Dios sea predicada. Es la única que puede producir vida. Es la única que puede animar a las personas que espiritualmente se encuentran muertas. Y no solamente recobrarán vidas. Hay un dato muy interesante. Se pusieron de pie, dice el versículo 10. Inmediatamente pasaron de ser inertes a ser cuerpos activos. Y Ezequiel los miró como un ejército, pero no un ejército pequeño, dice un ejército grande en extremo. Eso es lo que Dios hace cuando su palabra de Dios transforma las vidas. Tenemos el deseo de hablar, de compartir, y nos portamos como aquel soldado valiente que siempre está al frente y siempre está listo para la batalla. Este ejército se puso de pie para estar bajo aquel que les devolvió la vida. Si Dios te llamó de la muerte a vida, ¿estás dispuesto a servirle? Esa es una pregunta que tengo para considerar. Así que por ahí podrás dejarme tus comentarios, tus opiniones, qué has aprendido de este capítulo. De hacer de esto una predicación, le hubiera puesto de huesos secos a un ejército grande en extremo. Pero bueno, estamos verso a verso, capítulo a capítulo, y estamos aprendiendo juntos. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Este versículo nos habla de la casa de Israel. Tanto el reino sur como el norte forman parte de la casa de Israel. 150 años antes de la caída de Judá, los del reino norte cayeron ante los asirios, pero Dios aquí los vuelve a unificar y los compara con los huesos secos. Los israelitas habían llegado a la conclusión, ya estaban abandonados por parte de Dios, y ese abandono provocó en ellos el fin de toda esperanza, como raza, como nación. La imposibilidad de volver a restaurarse era totalmente imposible. Pero el capítulo 36, versículos 22 y 24, dice que por amor de su gran nombre volverá a tomarlos, volverá a recogerlos de las naciones y de toda la tierra. El Señor nunca romperá su promesa. Primera de Reyes 5:4 dice: pero por amor a David el Señor Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Otra vez, a través de esta nación, hermanos, Dios enviaría su luz al mundo. Aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Versículo 12. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 2 es la visión de Ezequiel hecha realidad en un pueblo que se encontraban enterrados, olvidados, secos, y la promesa y el amor de Dios es levantarlos del sepulcro y restaurarlos. No solamente a ellos, sino también a la tierra. Ya leímos en otros capítulos cómo Dios restauraría también la agricultura, la ganadería, sus aguas, sus ríos. Va a ser una restauración total. Este es el poder transformador del Espíritu Santo de Dios, dar vida a quienes escuchan la palabra de Dios. Versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío.
vendría un gran avivamiento a través de esta exposición de Ezequiel. La obra de restauración, tanto en lo espiritual como en lo político y en lo laboral, se harían notorios. Ellos reconocerían que todo viene del Todopoderoso Dios. Versículo 14: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. El aliento de vida en los huesos secos produjo que los huesos volvieran a la vida, en el verso 10. Pero en el verso 14 vemos que ese mismo espíritu es una realidad en cuerpos que antes se sentían cansados, oprimidos, cautivos. Dice ahí: y os haré reposar sobre nuestra tierra. Hemos visto esta rúbrica también de Dios en casi todos los capítulos. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Hermanos, ningún otro Dios que no sea Dios puede traer de la muerte a la vida. Dejo el estudio hasta aquí, hasta el versículo 14, versículo 15 al 28. Comenzará el Señor a decirle a Ezequiel que tome un palo y que tome otro palo, que en cada palo ponga nombres. Por ejemplo, en uno va a poner para Judá y para los hijos de Israel, y en el otro para José, palo de Efraín, y para toda la casa, sus compañeros. Se le va a pedir aquí a Ezequiel unificar los dos palos, dando indicación de una unificación una vez más de estas dos naciones. El Señor tampoco olvidó a los que antes, 150 años antes de Judá, fueron cautivos por los asirios. Él nunca ha olvidado ese reino norte. Se perdieron al igual que el reino sur, por su desobediencia, por su pecado, por su maldad, por su perversidad, por su perversión. Pero vamos a leer el resto del capítulo 37, cómo el Señor va a utilizar todas estas cosas para que una vez más ellos puedan ser una sola nación, que estarán bajo un solo rey y van a estar también bajo los preceptos y los estatutos de ese rey. Y dice que lo pondrán, no solamente lo guardarán, sino que lo pondrán por obra. Así que te dejo hasta ahí nada más. Dios te bendiga. Espero tener comentarios acerca de este capítulo, y vienen otros capítulos más difíciles aún. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos siga dando entendimiento para poder aprender los unos de los otros. Dios te bendiga. Bendiciones.